Esta conversación cuenta con la participación de Santiago, un profesional dedicado al estudio y adquisición de idiomas a través de estrategias no convencionales. Cuando se le pregunta sobre los motivos que le llevaron a iniciar este viaje, aclara que su motivación surgió de un deseo personal de explorar nuevas formas de aprendizaje, especialmente en lo que respecta a la inmersión lingüística. Actualmente Santiago apuesta por la creación de un segundo canal digital, en el que pretende abordar no solo el dominio de lenguas extranjeras, sino también otros intereses personales, como la productividad y la tecnología. La propuesta central de este proyecto, titulado provisionalmente Oficio Santiago, se inspira en la idea de cultivar múltiples habilidades frente a una especialización extrema. Es un concepto que valora la diversidad de conocimientos y la capacidad de moverse entre diferentes áreas, sin necesariamente restringirse a un único campo de especialización. En este contexto, los contenidos producidos hasta el momento se centran en temas como la organización del tiempo, la gestión de proyectos y las herramientas tecnológicas orientadas a optimizar las tareas cotidianas. Sin embargo, el foco principal de sus investigaciones radica en la relación entre el aprendizaje de idiomas y la inmersión a través del consumo de contenidos. Según Santiago, este enfoque aún no recibe la debida atención, a pesar de su potencial transformador. La premisa es sencilla: al ver series, películas u otros materiales de entretenimiento en el idioma de destino, el individuo no solo se expone al idioma de forma natural, sino que también hace que el proceso sea más placentero y menos mecánico. Sin embargo, el mayor desafío reside en la fase inicial, cuando la sensación de progreso es casi imperceptible, lo que requiere confianza en el método para que los resultados se manifiesten en el largo plazo. Al reflexionar sobre su propia experiencia, Santiago destaca que el inglés fue el idioma que más mejoró a través de esta estrategia. Durante su juventud optó por consumir exclusivamente contenidos en inglés en Internet, decisión que, combinada con clases formales, contribuyó significativamente a su dominio del idioma. Sin embargo, reconoce que en su momento no tuvo claro qué factores habían sido decisivos para su avance, atribuyendo hoy gran parte de ese éxito a la inmersión continua. En relación con otras lenguas, Santiago reporta intentos con lenguas menos difundidas, como el esperanto y el toki-pona. El primero, un lenguaje artificial creado con el propósito de servir como medio de comunicación universal, y el segundo, un sistema minimalista que utiliza un vocabulario reducido, alrededor de 120 palabras, para expresar ideas complejas a través de la combinación de conceptos. A pesar de su interés inicial, no consiguió fluidez en ninguno de ellos, atribuyendo esta dificultad a la escasez de material disponible para la inmersión. La ausencia de películas, series u otros contenidos en estos idiomas limitó su capacidad para aplicarlos en contextos reales, reforzando la idea de que la exposición constante es fundamental para el aprendizaje. Actualmente Santiago se dedica a estudiar italiano y griego, idiomas que ofrecen un volumen considerable de contenidos audiovisuales. Esta abundancia de recursos ha facilitado tu progreso, permitiéndote avanzar de forma más orgánica y eficiente. Para él, la clave del éxito reside precisamente en la inmersión, un método que, aunque subestimado, debería considerarse la base del aprendizaje de idiomas. Cuando se busca orientación sobre cómo dominar un idioma, las recomendaciones más comunes suelen implicar estudiar gramática, practicar con hablantes nativos o utilizar aplicaciones de memorización. Pocas veces se sugiere que consumir contenidos en el idioma de destino sea la actividad principal, relegándolo a un papel secundario o complementario. Santiago sostiene que esta visión limitada impide que muchos reconozcan el verdadero potencial de la inmersión. Ver una serie o película en el idioma deseado no debe verse como un pasatiempo, sino como una estrategia central de aprendizaje. La dificultad inicial, marcada por la sensación de no avanzar, se va superando con el tiempo, a medida que el cerebro se adapta a los nuevos patrones lingüísticos. En este sentido, herramientas como Anki, que utilizan sistemas de repetición espaciada, pueden ayudar proporcionando métricas de progreso tangibles, haciendo el proceso más transparente y motivador. En el futuro, Santiago cree que la popularización de los métodos de inmersión será inevitable, a medida que las plataformas y los recursos se vuelvan más accesibles e intuitivos. La necesidad de microgestionar cada etapa del aprendizaje tiende a disminuir, lo que permite a los estudiantes centrarse en lo que realmente importa, una exposición constante y significativa al idioma. Para él, aprender un idioma no debe ser un ejercicio de memorización mecánica, sino más bien un viaje de descubrimiento, en el que el alumno asume el papel de su propio profesor, adaptando estrategias a sus necesidades e intereses.
Concepción de que ciertos términos abstractos requieren diferentes estrategias de asimilación. En este contexto, la traducción puede surgir como un recurso de transición, especialmente en las etapas iniciales, cuando el alumno aún no tiene un imaginario consolidado o un repertorio experiencial en el idioma de destino. Sin embargo, incluso en estos casos, el objetivo final debe ser la construcción de conexiones directas entre el significante extranjero y su referente, sin la mediación de la lengua materna. El enfoque propuesto por Wiener en Fluent Forever se basa en la premisa de que la memoria semántica opera a través de densas redes asociativas, en las que cada palabra está vinculada a múltiples experiencias sensoriales, emocionales y contextuales. Por tanto, a la hora de aprender una nueva palabra, lo ideal es replicar este proceso, evitando que el cerebro la clasifique como redundante en relación al léxico ya dominado. Por ejemplo, al estudiar la palabra perro en inglés, el alumno no debe asociarla inmediatamente con su traducción en portugués, perro, sino con imágenes, sonidos y situaciones que representan el concepto de forma autónoma en el nuevo idioma. Esta distinción cultural, al igual que la representación de perros en diferentes sociedades, refuerza la necesidad de una internalización contextualizada, en lugar de una mera equivalencia lingüística. Sin embargo, la aplicación práctica de este método enfrenta desafíos importantes, particularmente con respecto a términos abstractos o difíciles de visualizar. Mientras que palabras concretas como mesa o árbol permiten asociaciones inmediatas con imágenes u objetos tangibles, conceptos como libertad o justicia requieren un enfoque más elaborado. En estos casos, la solución puede estar en el uso de metáforas, ejemplos concretos o incluso narrativas que ilustren el significado de forma indirecta. Por ejemplo, al aprender la palabra libertad en inglés, el alumno podría asociarla con una escena histórica concreta, como la caída del muro de Berlín, o con una experiencia personal de superación, en lugar de recurrir a una traducción literal. Además, la eficacia de las estrategias de memorización está intrínsecamente ligada a la personalización del proceso. Lo que funciona para un alumno puede no ser igualmente eficaz para otro, dada la diversidad de estilos cognitivos y preferencias individuales. Si bien algunos estudiantes se benefician de las asociaciones visuales, otros pueden preferir conexiones auditivas, como música o diálogo, o incluso enfoques cinestésicos, que implican movimiento o interacción física con el contenido. En este sentido, la flexibilidad metodológica se convierte en un elemento clave, permitiendo a cada individuo adaptar las herramientas disponibles como flashcards, aplicaciones o inmersión a sus necesidades específicas. Finalmente, es importante reconocer que el aprendizaje de un idioma no se limita a adquirir vocabulario o memorizar reglas gramaticales. Es ante todo un proceso de construcción de significado, en el que el aprendiz desarrolla la capacidad de pensar y expresarse directamente en la lengua de destino, sin la intermediación constante de su lengua materna. Aunque la traducción puede servir como apoyo inicial, su uso excesivo puede perpetuar una dependencia cognitiva que dificulte la fluidez. Así, el desafío radica en equilibrar la practicidad de las estrategias tradicionales con la búsqueda de una internalización más profunda y autónoma del nuevo sistema lingüístico. Un mecanismo de anclaje cognitivo, en el que las imágenes mentales funcionan como soporte mnemotécnico para conceptos concretos, pero resultan insuficientes cuando se aplican a nociones abstractas. En estos casos, la traducción emerge como un recurso estratégico para acceder a significados complejos, como en el ejemplo de la palabra libertad, cuya carga semántica se entrelaza con una red de asociaciones culturales, históricas y personales. Al establecer una conexión inicial entre el término en la lengua de destino, libertad, y su homólogo en la lengua materna, libertad, el alumno activa un sistema de referencias preexistentes, facilitando la internalización de la nueva palabra. Este proceso, aunque aparentemente inevitable debido a la interconexión natural de conceptos en la mente humana, debe entenderse como una etapa transitoria. A medida que avanza el aprendizaje, las asociaciones lingüísticas tienden a reorganizarse de forma orgánica, asemejándose a un conjunto de globos interconectados por cables, donde cada palabra se conecta no solo con su traducción, sino con experiencias, emociones y contextos específicos. Inicialmente el vínculo con la lengua materna puede parecer predominante, sin embargo, a medida que el alumno se ve expuesto a importantes aportaciones en la lengua de destino, estas conexiones se reconfiguran, reemplazando gradualmente las referencias originales. Esta transformación no se produce de forma lineal, sino a través de un proceso de superposición y resignificación, en el que el nuevo sistema lingüístico comienza a operar de forma autónoma. La eficacia de este enfoque reside en gran medida en la selección de contenidos que despierten un interés genuino,
ya que la motivación intrínseca mejora la retención y la internalización de la lengua. Cuando el alumno se involucra con materiales que son significativos para él, ya sea una serie, una película o un tema de relevancia personal, la carga cognitiva asociada con la adquisición del lenguaje disminuye, lo que permite que el enfoque se desplace hacia la comprensión y producción naturales. Esta dinámica se observó en experiencias personales, como el aprendizaje del alemán, en las que el consumo activo de series y la identificación con personajes y narrativas facilitaron la inmersión prolongada, incluso frente a otras prioridades. El mismo principio se aplica a idiomas como el italiano, donde la exposición a contenidos audiovisuales en su versión original transforma el aprendizaje en un proceso casi inconsciente, basado en la identificación de patrones y la confianza en la capacidad del cerebro para asimilar información sin esfuerzo consciente. Un aspecto fundamental de este método es la inferencia contextual, especialmente cuando se aplica a materiales ya conocidos por el alumno. El conocimiento de la trama, los diálogos y la dinámica entre personajes permite deducir el significado de las palabras y expresiones a partir del contexto, incluso en idiomas con estructuras radicalmente diferentes, como el griego. Este proceso se puso de manifiesto, por ejemplo, al ver películas de Disney o Pixar en griego, cuyas versiones en inglés y español ya se dominaban ampliamente. La repetición de escenas y discursos combinada con la memoria afectiva y visual, permitió identificar términos clave sin necesidad de traducción directa. En un caso específico, la palabra signomi fue internalizada no a través del estudio formal, sino a través de su recurrencia en situaciones de disculpa o solicitudes de permiso, confirmadas posteriormente por el contexto de la narración. Esta forma de aprendizaje incidental, basada en la exposición repetida y la confianza en la capacidad de inferencia, demuestra cómo el cerebro humano es capaz de decodificar el significado sin la mediación explícita de la lengua materna. La clave de este proceso reside en la combinación de inmersión significativa y confianza en el mecanismo natural de adquisición, lo que contrasta con el enfoque de aprendizaje tradicional basado en el esfuerzo consciente y la memorización. Al priorizar contenidos que despiertan interés y emoción, el alumno no solo facilita la retención de vocabulario y estructuras, sino que también transforma el acto de aprender en una experiencia placentera y sostenible. Por lo tanto, la traducción y la inferencia contextual no deben verse como estrategias exclusivas, sino como herramientas complementarias en un continuo que apunta a la autonomía lingüística. Adquisición del lenguaje. Reflexionar sobre las estrategias más efectivas para dominar una lengua revela una tensión entre enfoques estructurados y métodos basados en la inmersión orgánica. Aunque la exposición prolongada a contenidos auténticos como series, películas o conversaciones espontáneas representa el camino más confiable hacia la fluidez a largo plazo, su efectividad depende de una inversión constante en prácticas que no todos los estudiantes están dispuestos a adoptar. Herramientas como subtítulos duales, extensiones de traducción en tiempo real o aplicaciones de repetición espaciada, si bien han demostrado ser útiles, requieren disciplina y voluntad para participar en procesos que inicialmente pueden parecer demasiado técnicos o desmotivadores. En este sentido, la elección del método debe considerar no solo su validez teórica, sino también la compatibilidad con las preferencias y el perfil del alumno. Métodos como Language Transfer, por ejemplo, demuestran cómo la traducción y la identificación de patrones lingüísticos pueden utilizarse estratégicamente, especialmente en las primeras etapas. Al hacer conexiones entre idiomas, como la relación entre el griego antiguo y el moderno, en la que términos como pilos evolucionaron de amor a amigo, el alumno internaliza no solo el vocabulario sino también las estructuras cognitivas que facilitan la retención y la aplicación contextual. Este enfoque, aunque anclado en elementos tradicionales, como el análisis de prefijos y sufijos, gana dinamismo al integrar explicaciones que resaltan la lógica subyacente a los lenguajes, haciendo el proceso menos mecánico y más intuitivo. Sin embargo, la aplicabilidad de tales estrategias varía según el nivel de compromiso y los objetivos del individuo. Si bien algunos estudiantes se benefician de sistemas de revisión rigurosos como Anki, otros pueden preferir métodos más orgánicos como cursos de audio o interacciones cotidianas. La clave está en la autopercepción, reconocer que prácticas son sostenibles y agradables, evitando la adopción de técnicas que, aunque efectivas, no se alinean con el estilo personal de aprendizaje. Al fin y al cabo, incluso el método más eficaz pierde su valor si no se aplica con regularidad. Por lo tanto, la personalización del proceso, combinando evidencia científica con preferencias individuales, surge como el principio rector para la adquisición exitosa y duradera del lenguaje. Interesante porque al descomponer las palabras, comienzas a comprender sus orígenes y conexiones.
En el caso del griego, lengua que constituye la base de innumerables lenguas modernas, este ejercicio resulta especialmente enriquecedor. Al identificar la raíz etimológica de términos desconocidos se establece una red de significados que facilita la retención del vocabulario. Es una experiencia cognitiva única, en la que cada palabra adquiere una dimensión histórica y cultural, estableciéndose de forma más duradera en la memoria. Este método de traducción y análisis comparativo, aunque subestimado por algunos, se presenta como una estrategia accesible y eficaz, especialmente para aquellos que aún no se sienten preparados para invertir en herramientas más estructuradas, como Anki, o que buscan un enfoque gradual. Plataformas como Language Transfer, por ejemplo, exploran esta lógica proponiendo ejercicios de construcción de oraciones, en los que se anima al alumno a pausar el audio e intentar formular oraciones en el idioma de destino. Este proceso activo de conversión lingüística, en el que el individuo articula mentalmente estructuras gramaticales y léxicas, refuerza la internalización del contenido, haciéndolo más resistente al olvido. En el contexto griego, esta práctica permite establecer conexiones iniciales entre términos aparentemente distintos, como amigo, y filosofía, cuya raíz común, amante de, revela una profunda relación semántica. Una vez identificado este vínculo, la palabra se incorpora al sistema de revisión espaciada de Anki, donde, a través de intervalos optimizados, se consolida sistemáticamente su retención. El resultado es un aprendizaje que, desde el principio, es sólido y duradero, minimizando el riesgo de olvido. Además de su eficacia práctica, este método ofrece un beneficio adicional: ampliar la comprensión de la propia lengua materna y de otras lenguas ya dominadas. El análisis etimológico, por ejemplo, revela influencias históricas y culturales que muchas veces pasan desapercibidas, enriqueciendo no solo el vocabulario de la lengua estudiada, sino también la percepción lingüística en su conjunto. Esta dimensión metalingüística, en sí misma, confiere un carácter lúdico e intelectual al proceso de aprendizaje, transformándolo en una actividad placentera y reflexiva. Otro aspecto frecuentemente debatido se refiere al papel de la traducción en el aprendizaje de idiomas. Aunque las críticas a la traducción como herramienta pedagógica son comunes, especialmente cuando se utiliza para la producción oral, es necesario distinguir sus diferentes usos. Cuando se utiliza como estrategia de comprensión, la traducción puede resultar sumamente útil, ya que permite establecer puentes entre lo conocido y lo desconocido. El problema surge al intentar traducir para hablar, es decir, al utilizar la lengua materna como intermediaria en la construcción de los enunciados. En este caso, el aprendiz tiende a naturalizar estructuras que en realidad no corresponden al uso auténtico de la lengua de destino. Ejemplos clásicos incluyen expresiones como voy al baño en inglés, cuya traducción literal al español, voy a ir al baño, suena artificial, o construcciones que siguen la lógica sintáctica de la lengua materna, pero que en la lengua estudiada adoptan formas diferentes. Este fenómeno, cuando no se corrige, puede conducir a la creación de una lengua inventada, una variante híbrida que, aunque comprensible para el alumno, se distancia de las normas naturales de la lengua. La inmersión lingüística, en este sentido, parece ser la alternativa más eficaz para evitar tales distorsiones, ya que expone al individuo a patrones de uso auténticos, sin la mediación de la traducción mental. Sin embargo, es importante reconocer que la producción oral temprana, aunque acelerada, puede consolidar errores estructurales que luego requerirán un esfuerzo importante para corregir. Como se señaló, aprender a hablar un idioma requiere miles de horas de exposición antes de poder refinar sus matices, y revertir los malos hábitos es un proceso considerablemente más arduo que desarrollarlos adecuadamente desde el principio. En este contexto, actividades como la escucha activa y la lectura extensiva emergen como alternativas valiosas, especialmente en las etapas iniciales del aprendizaje. Permiten al alumno absorber el ritmo, la entonación y las estructuras naturales del idioma sin la presión de producir expresiones y, al mismo tiempo, ofrecen oportunidades significativas para la interacción, como participar en diálogos guiados o intercambiar mensajes con hablantes nativos. La motivación en este caso no se compromete, sino que se redirecciona hacia prácticas que, aunque menos inmediatas, promueven una base lingüística más sólida y auténtica. La experiencia personal con el italiano ilustra bien este dilema. Innumerables consejos encontrados en plataformas digitales enfatizan la importancia de hablar desde el primer día, como forma de acelerar el aprendizaje. Si bien este enfoque puede dar lugar a un progreso más rápido en términos de fluidez inicial, a menudo conduce a la formación de un italiano alternativo, una versión distorsionada de la lengua que refleja las estructuras de la lengua materna más que las del italiano auténtico.
En el caso de los hispanohablantes, por ejemplo, esta tendencia puede resultar en un acento híbrido, en el que elementos fonéticos y gramaticales del español se superponen con los del italiano, lo que dificulta la comunicación clara con hablantes nativos. En el caso del griego, esta cuestión se hace aún más evidente, dada la distancia estructural entre esta lengua y las lenguas romances o germánicas. La traducción literal de frases del español o del inglés al griego, por ejemplo, puede generar construcciones que, aunque comprensibles, suenan artificiales o incluso incomprensibles para un hablante nativo. El resultado es un discurso que, en lugar de reflejar la naturalidad del lenguaje, se asemeja a una versión invertida o desordenada, como las líneas pronunciadas por el personaje Yoda en Star Wars. Esta preocupación por la autenticidad lingüística es particularmente relevante para los estudiantes que, como muchos políglotas, valoran la precisión y la elegancia en la comunicación, evitando sonar como extranjeros que, a pesar de hablar con fluidez, llevan marcas indelebles de su lengua materna. Este autoconocimiento, aunque beneficioso, también puede generar dilemas, como la vacilación a la hora de iniciar la práctica oral incluso después de alcanzar un nivel intermedio. La búsqueda de tutores o compañeros de conversación, como los que ofrecen plataformas como Italki, representa una solución viable a este impasse, ya que permite al alumno poner a prueba sus habilidades en un entorno controlado, con retroalimentación inmediata de hablantes nativos. Sin embargo, decidir cuándo y cómo iniciar esta etapa sigue siendo un desafío, especialmente para quienes priorizan la corrección y la naturalidad sobre la fluidez inmediata. Incluso con un nivel ya consolidado de comprensión del italiano, especialmente cuando se trata de producciones audiovisuales dobladas, cuyo idioma tiende a ser más accesible. Sin embargo, el desafío persiste cuando se trata de contenido original, donde el uso de jerga, modismos y variaciones regionales todavía representa un obstáculo importante. La vacilación a la hora de iniciar conversaciones con hablantes nativos surge en gran medida de la inseguridad respecto de la capacidad de articular ideas de forma espontánea y natural, sin recurrir a construcciones forzadas o a la traducción literal de estructuras de la lengua materna. En el caso del griego, la situación adquiere contornos diferentes, ya que el dominio del vocabulario y la gramática aún se encuentra en las primeras etapas. En este contexto, la interacción con los nativos podría, en un principio, limitarse a intercambios culturales, como recomendaciones de música, cine o literatura, en lugar de priorizar la práctica lingüística en sí. La duda sobre cuál es el momento ideal para empezar a hablar, si mejorar la pronunciación o desarrollar la fluidez, sigue latente, reflejando una tensión recurrente entre la exposición temprana y la preparación previa mediante la inmersión pasiva. Uno de los principales obstáculos para la adquisición de la fluidez reside en la disonancia entre competencia y desempeño lingüístico. Aunque la inmersión prolongada en una lengua puede aumentar la capacidad de comprensión, la capacidad de producción oral a menudo no sigue este progreso, especialmente cuando está mediada por inhibiciones psicológicas. El miedo a cometer errores o a ser mal interpretado, por ejemplo, puede inhibir el acceso total a las estructuras interiorizadas, perpetuando un ciclo de autolimitación. Este fenómeno fue particularmente evidente en mi experiencia con el inglés, en la que el miedo al juicio de otras personas, especialmente en contextos académicos o sociales, resultó en un desempeño por debajo del potencial real, reforzando la propia inseguridad. Superar este bloqueo requiere, por tanto, una ruptura consciente con la excesiva autocrítica, aunque esto implique exponerse a situaciones en las que la comunicación no es perfecta. La práctica deliberada, aunque inicialmente limitada, demuestra ser un mecanismo eficaz para consolidar la confianza y, en consecuencia, la fluidez. En el caso del italiano, por ejemplo, la decisión de entablar diálogos espontáneos, incluso con hablantes nativos en contextos informales, podría acelerar la transición entre la comprensión pasiva y la producción activa, siempre que vaya acompañada de una postura proactiva en relación con los errores. En cuanto al inglés, la resistencia inicial a hablar se fue superando paulatinamente mediante estrategias de exposición controlada, como la creación de contenidos en plataformas digitales. Aunque los primeros vídeos eran predominantemente visuales, la transición a la comunicación oral, a los 15 años, supuso un hito en la construcción de la confianza en uno mismo. Si bien el proceso estuvo marcado por la incertidumbre y un sentimiento de vulnerabilidad agravado, en algunos casos, por el escepticismo de los colegas, la perseverancia en la práctica resultó fundamental para disipar el miedo y consolidar la capacidad de expresarse. El concepto de que Internet funciona predominantemente en idioma inglés no fue apoyado como regla absoluta, aunque, en ese momento, la producción de contenidos en otros idiomas presentaba limitaciones importantes.
Para temas específicos como cine y efectos especiales, áreas en las que el conocimiento adquirido provino mayoritariamente de fuentes de habla inglesa, la decisión de crear contenidos en ese idioma resultó no solo estratégica, sino necesaria. Aunque el proceso estuvo marcado por inseguridades, errores gramaticales y una mayor autocrítica, la perseverancia en la práctica resultó ser esencial para superar las barreras lingüísticas y psicológicas. La inmersión prolongada a través del consumo de películas, series y tutoriales en inglés jugó un papel fundamental en la adquisición del lenguaje, consolidando una base sólida para la comunicación oral. La transición al habla, aunque desafiante, no se produjo de manera abrupta, sino más bien como una consecuencia natural de la comprensión auditiva. Este enfoque se alinea con la premisa de que el dominio de una lengua surge en gran medida de la capacidad de absorber su ritmo, vocabulario y estructuras antes de utilizarlos activamente. En este sentido, el énfasis en la escucha como paso previo al habla no solo facilita el aprendizaje, sino que también reduce la ansiedad asociada a los errores, permitiendo que la expresión verbal surja de forma orgánica. La necesidad, más que la imposición, emerge como el principal impulsor del desarrollo de la fluidez. Cuando está motivada por contextos reales como viajes, interacciones sociales o demandas profesionales, la práctica oral se vuelve menos artificial y más significativa. Forzar la comunicación prematuramente sin un propósito concreto puede generar frustración e incluso inhibir el progreso. La confianza en este caso no proviene de la perfección, sino de la constatación de que la capacidad de hacerse entender, incluso con limitaciones, ya representa un avance sustancial. Superar el miedo a hablar en inglés en este contexto no se restringió a un ejercicio lingüístico, sino que se extendió a un proceso de autodescubrimiento y ampliación de posibilidades. La capacidad de comunicarse en un idioma global ha abierto puertas a conexiones interpersonales, oportunidades profesionales y acceso a conocimientos que de otro modo permanecerían inaccesibles. Reflexionar sobre la propia trayectoria, revisando grabaciones antiguas, reveló no solo los avances técnicos, sino también la evolución de la seguridad personal, destacando cómo la práctica continua transforma la percepción de uno mismo. No se puede subestimar la centralidad del inglés como lengua franca contemporánea. Mientras el esperanto, en su concepción idealista, buscaba promover la comunicación universal a través de una lengua neutral, el inglés se erigió como el instrumento práctico para esa función, dada su difusión global y su papel de puente entre culturas. Esta realidad refuerza la importancia de dominar el idioma no como un fin en sí mismo, sino como un medio para ampliar horizontes, ya sea en los viajes, en el entorno académico o en el mercado laboral. En situaciones en las que el conocimiento del idioma local es inexistente, el inglés suele actuar como recurso de supervivencia, facilitando la interacción y resolviendo problemas cotidianos. La filosofía que subyace a este proceso de aprendizaje tiene su eco en la máxima atribuida al filósofo estoico Epicteto, según la cual tenemos 2 oídos y una boca para oír el doble de lo que decimos. Esta idea, aplicada al estudio de las lenguas, refuerza la primacía de la comprensión sobre la producción inmediata. Hablar sin comprender se limita a un ejercicio superficial, incapaz de sostener diálogos significativos ni permitir la asimilación de matices culturales. Por otro lado, la escucha activa, ya sea a través de conversaciones, medios o lectura, sienta las bases para una comunicación auténtica y contextualizada. Así, el camino de aprendizaje de una lengua va más allá de la mera adquisición de vocabulario o gramática, convirtiéndose en un ejercicio de humildad, perseverancia y adaptación. La confianza no se construye por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos y corregirlos sin paralizar el proceso. En este sentido, la fluidez no es un destino, sino un viaje continuo, en el que cada etapa desde la comprensión hasta la expresión contribuye a la formación de un repertorio lingüístico y, sobre todo, al desarrollo personal. Constituye un elemento fundamental. La relevancia de este método, lejos de limitarse al ámbito lingüístico, se revela como un instrumento versátil de organización cognitiva, capaz de optimizar la retención de información en múltiples campos del conocimiento. La repetición espaciada, aunque suele asociarse al aprendizaje de idiomas, trasciende esta aplicación inicial, demostrando eficacia en ámbitos tan diversos como la memorización de conceptos técnicos, la asimilación de datos numéricos o incluso la interiorización de técnicas mnemotécnicas avanzadas. La implementación de este sistema, ya sea a través de plataformas digitales como Anki o Mochi, o mediante enfoques analógicos, como el método de la tarjeta física, permite al alumno no solo almacenar información, sino también estructurarla dinámicamente, ajustando la frecuencia de revisión según el grado de dominio del contenido.
El algoritmo subyacente a estas herramientas, aunque aparentemente simple, opera según principios psicológicos consolidados, como la curva del olvido, que postula la necesidad de reforzar el conocimiento a intervalos crecientes para asegurar su fijación en la memoria a largo plazo. En este contexto, la progresión entre niveles de dificultad, en la que una respuesta correcta eleva el chip a una etapa posterior, mientras que un error lo hace retroceder, refleja una lógica pedagógica que prioriza la eficiencia sobre la mera repetición mecánica. La transposición de este mecanismo al universo de las técnicas mnemotécnicas ilustra aún más su potencial. Sistemas como el Palacio de la Memoria o la conversión de números en imágenes asociativas, en los que secuencias numéricas están vinculadas a figuras, personajes o acciones, se benefician directamente de la repetición espaciada, ya que permiten que asociaciones inicialmente frágiles se consoliden con el tiempo. Un ejemplo esclarecedor reside en la codificación de números mediante símbolos fonéticos. La combinación de letras que representan dígitos, como H para 8 y S para 6, se pueden convertir en figuras icónicas, han solo, en el caso de 86, facilitando la recuperación de información. Este enfoque, aunque requiere un esfuerzo inicial de sistematización, resulta especialmente útil para memorizar datos complejos como números de documentos, fórmulas matemáticas o incluso listas extensas de vocabulario. Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrecen las plataformas digitales, persisten ciertas limitaciones, especialmente en lo que respecta a la integración de recursos multimedia y la sincronización entre dispositivos. La imposibilidad de incorporar audio en sistemas analógicos, por ejemplo, representa un obstáculo importante para el aprendizaje de idiomas, mientras que la falta de compatibilidad entre complementos en diferentes versiones de la aplicación, como ocurre con Anki Droid o la versión iOS, restringe la flexibilidad del usuario. Una solución parcial a este problema implica el uso de identificadores únicos, ID de tarjeta, que permiten vincular tarjetas relacionadas sin necesidad de duplicar información. Sin embargo, esta alternativa, aunque funcional, carece de la practicidad que proporciona una interfaz nativa que admita la integración automática de contenidos. La búsqueda de mejoras en este sistema refleja un interés más amplio por optimizar los procesos de aprendizaje, en los que tecnología y metodología se complementan para superar las barreras tradicionales. La posibilidad de vincular dinámicamente ejemplos, imágenes o referencias contextuales a una misma hoja, sin la redundancia de copiar y pegar información, representaría un avance significativo, ya que permitiría actualizaciones centralizadas y una experiencia de estudio más cohesiva. Aunque soluciones como el complemento Carl Lincoln ofrecen esta funcionalidad en entornos de escritorio, su incompatibilidad con plataformas móviles pone de relieve la necesidad de desarrollar alternativas que combinen robustez y accesibilidad. En este sentido, la exploración de métodos híbridos, que combinan el rigor de los sistemas digitales con la tangibilidad de los recursos físicos, puede constituir un camino prometedor para democratizar el acceso a estrategias de aprendizaje más eficientes. La frustración que surge por la falta de funcionalidad nativa en ciertas plataformas, como la capacidad de seleccionar y buscar términos contextualmente en aplicaciones de tarjetas, revela una brecha significativa en la integración entre las herramientas de aprendizaje y los recursos de búsqueda. Aunque soluciones alternativas, como el uso de navegadores externos o la implementación de métodos improvisados, pueden mitigar temporalmente esta limitación, dichos enfoques carecen de eficiencia y fluidez, lo que compromete la experiencia del usuario. En este contexto, la propuesta de incorporar mecanismos de consulta directa a las bases de datos, mediante la selección de palabras clave y la aplicación de filtros basados en prefijos, sufijos o patrones lingüísticos, surge como una alternativa técnicamente viable. Este enfoque permitiría no solo la recuperación de información contextualizada, sino también la exploración de relaciones semánticas entre términos, mejorando la retención del conocimiento. Sin embargo, la viabilidad de esta implementación depende de la existencia de estructuras de datos e interfaces compatibles que permitan la ejecución de consultas de forma intuitiva, sin requerir que el usuario tenga conocimientos avanzados en programación o manipulación de bases de datos. Reflexionar sobre estas posibilidades refuerza la importancia de repensar el diseño de herramientas educativas, con el fin de priorizar la integración de funcionalidades que combinen practicidad y profundidad analítica. Aunque plataformas como Anki ofrecen extensiones y complementos que amplían sus capacidades, la dependencia de soluciones externas a menudo resulta en procesos fragmentados que requieren adaptaciones complejas por parte del usuario. Por lo tanto, la búsqueda de un equilibrio entre flexibilidad y usabilidad debe guiar el desarrollo de nuevas soluciones,
apuntando no solo a la eficiencia técnica, sino también a promover una experiencia de aprendizaje más orgánica y atractiva. La discusión sobre estos temas, por tanto, trasciende la mera resolución de problemas específicos, convirtiéndose en una invitación a la innovación en el campo de las tecnologías educativas. El intercambio de ideas y la colaboración entre usuarios, desarrolladores e investigadores pueden catalizar el surgimiento de enfoques más sólidos y accesibles, capaces de transformar los desafíos operativos en oportunidades para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.